¿Dónde están los segmentos de la contabilidad? No, no, bajale la diapositiva. Ahí está, eso. Sí, ahí. ¿Qué está por hacer? Sí. Bueno, ¿seguimos? ¿Se escucha los que están online? Sí, bien. Un poquito de historia de la contabilidad. ¿De dónde surgió la contabilidad? O sea, la contabilidad existió siempre, ¿no? Y la matemática también, pero se documentó, se instrumentó eh, en la época de Cristóbal Colón. En la época de Cristóbal Colón, nosotros esta historia ya le contamos varias veces. Un cura escribió un libro que sirvió de base para interpretar cómo hacer contabilidad a través de la partida doble. En el mundo occidental estoy hablando. En, en China, Japón, es otra historia. En Rusia había un tiempo partida triple, pero nosotros usamos partida doble. Y a partir de ahí se le pedía a alguien que lleve la cuenta de los mercaderes de aquella época, que comerciaban especias del Medio Oriente y la ruta de la seda, y se hablaba de todas esas cosas, y de ese tipo de comerciantes. Y entonces ese libro se hizo famoso y fue el precursor de lo que hoy conocemos como la contabilidad que estamos hablando ahora nosotros, que estamos dando de primer año. Y que los que vieron contabilidad en los colegios secundarios dieron como contabilidad. Esa contabilidad es esta que está queriendo ser referenciada en esta diapositiva. Buscaba, buscaba determinar el concepto de riqueza que poseía un comerciante de, de la Edad Media, el beneficio, cuánto ganaba o cuánto perdía por cada viaje o por cada negociación que hacía, el capital a mantener en términos monetarios era lo que quería mantener para determinar cuánto le sobraba, y eso que sobraba era la ganancia. Pero después la contabilidad fue evolucionando a lo largo del siglo pasado, y a lo largo del siglo pasado las actividades económicas empezaron a ser dañinas hacia el medio ambiente, hacia el planeta, hacia la naturaleza, y se empezó a hablar de contabilidad en términos sociales. Y se empezó a hablar de contabilidad en distintas facetas de la contabilidad, a pesar de que existían ya todas esas facetas. Por eso ahí se habla de beneficio en términos sociales, capital a mantener en términos sociales y ambientales, la comunidad y el ecosistema en el que se desenvuelve el ente. Y, y, este, y entonces se empezaron a plasmar conceptos de contabilidad en función a las distintas áreas en las que se aplica cuestiones contables. Entonces, lo primero que se dijo o se trató de determinar es qué es la contabilidad que nosotros estamos aprendiendo desde la época de Colón, que llamamos
como contabilidad patrimonial o financiera, que es la que estamos aprendiendo ahora, la que aprendimos en primero, segundo y tercer año de la facultad. Y los que hicieron colegios secundarios comerciales aprendieron contabilidad de esa manera. Eso se llama contabilidad financiero patrimonial o financiera. Y es un segmento de la contabilidad porque el que empezó a hablar de segmentos fue Palen Acuña. Fue Palen Acuña. Entonces, a partir de ahí, la profesión empezó a hablar de segmentos de la contabilidad. Entonces, la contabilidad financiera y patrimonial es un segmento empresarial de uso externo. Produce información para usuarios externos en base al cumplimiento de normas legales y profesionales. Es decir, se refiere a la información sobre el patrimonio, orientada a los individuos ajenos al ente, inversores de riesgo, accionistas y acreedores. Este segmento se ocupará exclusivamente de describir y normar acerca de la situación patrimonial, estado de situación patrimonial, notas anexos, las variaciones del patrimonio, estado de resultados, es decir, la información sobre los resultados acaecidos en un periodo, la evolución del patrimonio propio, el estado de evolución del patrimonio neto, las variaciones del efectivo, equivalente efectivo, estado de flujo efectivo, y lo hará en base a normas regulatorias, legales, profesionales y gubernamentales, índice de precios y notas aclaratorias del ente emisor respecto de las opciones de la regulación. Pero ustedes estudiaron también otro segmento de la contabilidad que no está tan normativizado como el segmento de la contabilidad financiera patrimonial, que tenemos 150.000 normas y un montonazo de resoluciones técnicas. Y ahora tenemos la NUA, que es bastante larga, que ustedes aprendieron en tercer año, en costos y en costos para la toma de decisiones, o algo así se llama la materia, ¿no? Y esa es la contabilidad gerencial, segmento empresarial de uso interno, eso es de uso interno. Nosotros estamos haciendo contabilidad de uso externo. Se refiere al cumplimiento de objetivos empresariales, no exclusivamente económicos, y está orientada a servir los intereses de los decididores del ente. Es la contabilidad de costos. Pero también está el segmento de la contabilidad económica o nacional, que es, ustedes estudiaron en macro y microeconomía. A eso también Palen Acuña le llamó segmento de contabilidad económica o nacional. Segmento macroeconómico tiene objetivos derivados de teorías económicas y sus modelos se diferencian de los propios de la contabilidad patrimonial. Después está la contabilidad de los entes públicos, que ahora en nuestra carrera se dan en quinto año en dos materias. Administración pública, ¿no se llama contabilidad? Administración y contabilidad pública. Administración y contabilidad pública 1, administración y contabilidad pública 2. Ahí se les va a enseñar a ustedes otro segmento de la contabilidad, nada que ver con esto, o sea, no, nada que ver, no. Se usan cuentas, se usan conceptos activos, conceptos de recursos, se usan conceptos de gastos, pero es una contabilidad muy particular, porque es una contabilidad de entes públicos que reciben plata de los contribuyentes y los entes públicos tienen la obligación de ejecutar un presupuesto. Y vos tenés que llevar la contabilidad de esa ejecución presupuestaria y rendir cuentas no al ARCA, no a los accionistas, no a la Comisión Nacional de Valores, sino a los que controlan las cuentas del Estado. O sea, en nuestra legislación argentina, a la contaduría, perdón, al, a la Auditoría General de la Nación o a la Sindicatura General de la Nación en la Nación, y en la provincia al Tribunal de Cuentas. En el Tribunal de Cuentas hay un montón de contadores, que muchos de ustedes van a ser contadores del Tribunal de Cuentas, que le van a controlar a los contadores de los organismos públicos que a lo mejor va a ser tu compañero hoy de estudio, que va a ser el contador de una cooperadora que va a recibir plata del Ministerio de Educación y va a tener que gastar esa plata, y va a venir alguien del Tribunal de Cuentas que va a ser otro colega contador que va a controlar si vos gastaste según lo autorizado. Y si no gastaste según lo autorizado,
sos responsable, sos cuentadante. O el contador de un municipio que tiene que recibe plata de la coparticipación y tiene que gastar la plata en función a lo que le autorizó el Consejo Deliberante o lo que le autorizó a la provincia el, la Cámara de Representantes. Por eso cada año se aprueba un presupuesto y ese presupuesto el Poder Ejecutivo lo ejecuta, tanto en educación, tanto en policía, tanto en seguridad, tanto en desarrollo social, tanto en educación, tanto en relaciones exteriores y así. Eso es lo que vamos a aprender en contabilidad pública o en administración y contabilidad pública 1 y 2 en quinto año. O sea que vamos a tener que sacarnos el chip de la contabilidad financiera y patrimonial y tenemos que poner el otro chip. Y vos no sabés con qué chip vas a trabajar cuando te recibas. Si vas a trabajar en el Estado, tenés que ponerte el chip este de lo que vas a aprender en quinto año. Si vas a trabajar adentro del Estado y afuera del Estado, tenés que tener los dos chips. ¿Estamos? Malena Acuña empezó a hablar de la contabilidad social y ambiental, que este, es un segmento no económico que se refiere a los objetivos sociales producto de teorías sociológicas y temas medioambientales. Procura medir en términos diferentes a lo que sugiere la economía, pues las metas sociales, tanto macro como micro, exceden el reduccionismo economicista. Procura el registro y medición de los recursos naturales y el impacto económico vinculado a la sostenibilidad del medio ambiente. Por eso, en la Argentina, no por iniciativa de la Argentina, sino por una movida a nivel mundial, en el 2012 se aprobó una resolución técnica, se aprobó no, en el 2010, 2009 por ahí, se aprobó una ley que establecía que los entes tenían que hacer un balance social. Entonces, el balance social tenía que o tiene que cumplir con las normas del GRI, que es una iniciativa de reporte global de sostenibilidad, que es una iniciativa internacional apoyada por la ONU a largo plazo, promovida por un conjunto diverso de partes interesadas e interlocutores cuya misión es desarrollar y diseminar a nivel global las guías necesarias para aquellas organizaciones que de manera voluntaria quieren emitir informes sobre la sostenibilidad de las dimensiones económicas, sociales y ambientales de las actividades y productos y servicios. Entonces aparecieron los reportes o los informes integrados y el balance social. En la profesión, bueno, la ley fue la ley 25877, artículo 25, 26, 27 de ese capítulo que se llama balance social. En la profesión se aprobó en el 2012 la RT 36, que está vigente hasta el año que viene, o sea, hasta este año, mejor dicho, hasta el 31 de diciembre de 2026. Y el 1 de enero del 2027 empieza otra resolución técnica. Y establece que el balance social se hace con dos informes, la memoria de sustentabilidad y el estado de valor económico generado y distribuido. O sea, otro estado contable, que lo vamos a mencionar, lo vamos a mirar, lo vamos a referenciar, vamos a mirar algunos ejercicios prácticos que están publicados en la FAPSE y les vamos a preguntar. Pero a partir del año que viene se deroga la RT 36 y empieza la RT 60. Así como tenemos una nueva NUA, la RT 54, ahora tenemos una nueva norma, nueva RT de balance social o de reportes de sostenibilidad o llamarle como quiera, pero se refiere a la contabilidad social ambiental. Se llama normas aplicables para la preparación de información sobre sostenibilidad y es para ejercicio iniciado el 1 de enero de 2027. Objetivo,
Esta resolución técnica establece las normas aceptables para la preparación y presentación de información sobre sostenibilidad de las entidades. Dicha información podrá presentarse en un informe de sostenibilidad completo o en forma parcial, siempre que se prepare de conformidad con los marcos aceptables definidos en esta norma. ¿Y cuáles son los marcos? A los efectos de esta resolución técnica, se entienden por información sobre sostenibilidad a la divulgada por una entidad respecto de asuntos ambientales, sociales y de gobernanza, ASG. Esto es nuevo en los cursados hasta el año pasado, esto no estaba, ni lo dábamos, estaba en periodo de consulta. Ahora ya está aprobada la resolución técnica, no está vigente, porque hasta el 31 de diciembre de 2026 todavía está vigente la 36. Esta empieza el año que viene, pero ya tenemos que empezar a leer, a estudiarla, ¿no? La información sobre sostenibilidad puede presentarse en informes completos en forma parcial e incluir diversos temas. Por ejemplo, cambio climático, consumo de energía, uso de agua y efluentes, biodiversidad, prácticas laborales, derechos humanos, relaciones comunitarias, salud y seguridad de clientes, gobierno corporativo, así como aspectos de los temas, por ejemplo, análisis de impacto, estrategia, modelo de negocio, riesgos y oportunidades, innovación, efectos financieros, métricos e indicadores, metas y objetivos, controles internos, escenarios de análisis de sensibilidad. A los efectos de preparar información sobre la sostenibilidad, esta resolución técnica considera aceptables dos marcos. Los estándares GRI, que eran los de la RT36, y las NIF sobre revelaciones sobre sostenibilidad, que se conocen con el nombre de NIF-S. NIF de sobre sostenibilidad. Y después le vamos a mostrar algunas cosas relacionadas con esto, porque bueno, los que ahora que vamos a dar esto a partir de este año, tenemos que ampliar un poco el espectro, no solamente la RT36. Bien. Así que segmentos de la contabilidad son 5. Y este es el de la contabilidad social y ambiental. Vamos con la RT60 este año. Bien. Pero, así como nosotros les enseñamos la contabilidad financiera y patrimonial que versa sobre cuestiones del pasado, porque todo esto se refiere a informes contables, sobre hechos que ya ocurrieron, Este balance, por ejemplo, fecha de cierre va a ser 31/12 del 2025 y estamos cerrando los balances con fecha 31/12 del 2025 con RT54. Pero cualquier usuario de esta información, que es información histórica desde el pasado, de cosas que ya han pasado, si vos a lo mejor ganaste una licitación ahora o ganaste la licitación, vieron que el gobierno nacional está licitando obras eh, para renovar los peajes, algunos peajes, a construir rutas o arreglar rutas. Y entonces, al que se presenta en la licitación, necesita financiamiento, necesita plata. Entonces a lo mejor acude a un banco o acude a la bolsa de comercio. Y el banco le va a decir, está bien, presentame los 3, 4 últimos balances, pero también presentame cómo quedaría tu balance hoy, 17 de marzo de 2026, cómo quedaría tu balance cuando empieces a cobrar lo producido del peaje a partir de que te entreguen la casilla de peaje ahora dentro de un mes. Y vos empieces a invertir en las obras. Y a lo mejor te van a dar ayuda al gobierno también, un poco de plata. Y entonces vos tenés que proyectar un balance.
proyectar tu contabilidad, estimar cuánto vas a recaudar del peaje y cuánto el gobierno te va a dar de plata y hacer la contabilidad hacia el futuro. Como para cerrar el 31 de diciembre, hoy cerrar un balance proyectado al 31 de diciembre de 2026, con las premisas de que vas a recaudar X cantidad de plata en todos estos meses. ¿Podemos hacer eso? Si nos piden eso, ¿vamos a hacer una contabilidad para adelante? ¿Por qué no? Es un laburo. ¿Vamos a cobrar este laburo? ¿Cómo no? Más vale que vamos a cobrar. Entonces, nosotros tenemos que hablar de contabilidad histórica o contabilidad proyectada. Ahora empezamos a hablar de todo lo que hablamos y todo lo que estudiamos primero, segundo y tercer año era contabilidad sobre hechos pasados. Ahora tenemos que aprender que nosotros podemos ser contratados para laburar y para hacer balances hacia el futuro, proyectados. Y vamos a emitir informes y vamos a cobrar honorarios sobre estos balances proyectados. Entonces, estados financieros proyectados. Son estados contables preparados por la empresa a través de las cuales se brinda información relativa a su mejor estimación posible del valor de su patrimonio a una determinada fecha futura, sus variaciones durante un cierto periodo futuro y las actividades de inversión y financiación estimadas para ese periodo futuro. O sea, ¿qué voy a hacer con la plata que voy a recaudar por los peajes y por la plata que no sé si te va a dar mi ley, pero bueno, para eso licita la obra y proyectar eso de lo que vas a recaudar en marzo, en abril, en mayo, en junio del 2026 hasta diciembre y hacer de cuenta que cerrás tu balance el 31 de diciembre de 2026 a ver cómo queda tu patrimonio. ¿De qué patrimonio tenés que partir? De la contabilidad histórica del 31 de diciembre de 2025 que ya cerraste. Partí de los saldos cerrados, pero proyectada hacia el futuro. Y hacer la contabilidad proyectada. Por supuesto que esa contabilidad va a ser el resultado de premisas, hipótesis o supuestos referidos a la ocurrencia futura de hechos, que nadie puede asegurar que le pegues o le acierte o no le acierte. Seguro que le va. Exacto, no te con el balance real cuando termine el ejercicio. Si te equivocaste de más, de menos. Deducción de los efectos derivados de la posible ocurrencia de las premisas, expresión de dichos efectos en términos monetarios, procesamiento de la información. So, la contabilidad va a ser el resultado de todo eso. El objetivo de la información proyectada es analizar hechos futuros probables para reducir la incertidumbre que permitan planificar acciones conducentes a un futuro posible. Analizar la sensibilidad del ente frente a diferentes alternativas y anticipar conductas. Objetivo específico, proyectar el desarrollo futuro del ente. Brindar información para el cálculo del valor recuperable. Información confiable para conocer el manejo financiero previsto. O sea, si vas a pedir un préstamo del banco, el banco va a querer saber si vos vas a poder pagar las cuotas. Por eso te va a pedir el balance proyectado. Te va a pedir el estado de flujo efectivo proyectado. El flujo de fondos proyectado. Con informe con dictamen del contador público. Y vos vas a firmar vas a hacer ese laburo, vas a firmarlo, lo vas a pasar por el consejo y vas a cobrar honorarios. Y nosotros te vamos a enseñar cómo hacer el laburo para poder cobrar esos honorarios. ¿Estamos? Analizar los resultados de la evolución de la empresa, evaluar los proyectos de inversión. Para evaluar las razones de las proyecciones se calculan indicadores sobre el estado proyectado, los que se comparan con los estándares. Además, debe analizarse el efecto de las variaciones en las premisas clave en los escenarios previstos. Los indicadores pueden responder a razones económicas, financieras o patrimoniales, pueden ser derivados de la experiencia profesional, de las cifras históricas del ente o de los indicadores de competidores, de entes competidores. Del ramo. ¿Cómo se hace?
Se hacen presupuestos, presupuesto los ingresos, presupuesto los gastos y contabilizo esos presupuestos, como si fuera que ocurrieron los ingresos y que ocurrieron los gastos, que ocurrieron la entrada de dinero y la salida de dinero. Pero no ocurrió ninguna variación patrimonial porque estoy contabilizando hoy, 17 de marzo, cosas que van a ocurrir, estimadas que van a ocurrir en abril, en mayo, en junio del 2026 hasta diciembre del 2026. Ventas, compras, gasto de ventas, publicidad, investigación y desarrollo, los costos financieros que voy a tener, qué gasto de administración voy a tener, y todo eso me va a permitir que a fin de el ejercicio yo proyecte que después de eh, creer que voy a vender todo esto y que voy a gastar todo esto, me va a salir el resultado del proceso contable, que son los informes contables, el estado de situación patrimonial proyectado, el estado de resultado proyectado, el balance proyectado sería el estado de situación proyectado o prospectivo, también se llama prospectivo, y el estado de flujo efectivo prospectivo o proyectado. Parto de los estados contables con base real, o sea, los saldos reales del 31 de diciembre de 2025, en nuestro ejemplo de pizarrón. Y estimo los presupuestos económicos de inversiones, los financieros, el integral y proyecto los estados contables prospectivos. Y saco esos 4 estados contables proyectados o prospectivos. Y por supuesto la información complementaria. Y después tengo que hacer, terminó, y después tengo que hacer el informe de auditoría. Y el informe de auditoría también lo hago en función a lo que vamos a aprender el año que viene cuando cursemos auditoría. Cuando cursemos auditoría. ¿Mm? Vamos a aprender a hacer informe de auditoría de balances históricos, que es lo normal, pero también de balances proyectados. Bien. Otro tema, otro tema. Por supuesto que entre hoy, mañana y todos estos días feriados, vamos a chao, instrumentar alguna metodología de tal manera que ustedes cuenten con material para estudiar. Porque todo esto que está acá, todo esto que está acá, no está para nada, perdón, Ilem, no está para nada en la biblioteca, ni se espera que esté, ni se espera que esté. En los próximos muchos meses, o no sé cuántos años, mientras siga esta política económica a nivel nacional. La universidad vive del aporte de la nación. Entonces, bueno, acá hay una movida, y después averigüen. Pero, pero, mientras tanto, ustedes tienen que leer de la página web o comprar este librito o de Repar o de La Ley o de cualquier editorial donde esté la RT54 o lean de la página de la Federación la RT54, la RT60, la RT37, no todo, sino las cosas que estamos charlando hoy. Porque si van a leer todo, muchísimo no van a entender. Las cosas que estamos charlando hoy, puntualmente lo que estamos charlando hoy. Pero lean todas esas cosas, como por ejemplo todos estos párrafos que leíamos ya, porque lo vamos a mencionar el jueves de la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar. Lean el capítulo 6, por supuesto, lean las premisas fundamentales, empresa en marcha, lean dentro de las premisas fundamentales, está escrito hoy por hoy, ahora en la NUA, está escrito el principio de lo devengado, con el que tanto nosotros hinchamos en primero, segundo, tercer año, ahora está escrito el principio de lo devengado y están escritas las reglas de imputación de los resultados positivos y negativos a los periodos, que antes eso no estaba escrito en la resolución técnica. Ahora está escrito en la NUA, por suerte. Las reglas estaban escritas en los libros y estaban escritas en
el material de estudio de las cátedras que donde estudiamos principio de lo de vengado. ¿Se acuerdan las reglas? Cuando un resultado positivo se relaciona con un ingreso, se contabiliza en ese periodo, en el periodo que se contabiliza el ingreso. Si se relaciona con un periodo, bueno, todas esas reglas. Ahora está todo escrito. Y lean a partir del párrafo 34, preparación de estado contable, operaciones fundamentales. Lean el 51 para adelante, el 49 medición, el 51 presentación y hasta el final del capítulo. Lean el párrafo 71 en adelante, bases generales para la preparación de estado contable, políticas contables. Lean 81, significación. Lean el 90, cambio en estimaciones contables. Lean el 92, área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Lean el 96, hechos posteriores al cierre. ¿Se acuerdan de ese tema? Ahora está todo acá. Lean unidad de medida, párrafo 97, lo estudiamos en contabilidad superior. Y después lean el capítulo 6. Simultáneamente, en esos lapsus que por ahí agarrar queriendo leer cosas de estados contables, que espero que sean bastante frecuentes esos lapsus en ustedes, motivados por, por el empuje que nosotros queremos darle a ustedes para que para que se interesen por la materia, lean el cuaderno de cátedra de estados contables, que este año lo vamos a empezar a publicar, no como los años anteriores, de principio a fin, porque lo estamos cambiando y nos lleva mucho tiempo cambiarlo, lo vamos a ir publicando a medida que vayamos avanzando. Unidad 1, unidad 2, unidad 3 y así sucesivamente. Hoy por hoy, esto ni siquiera está todavía en el aula virtual, eh, está hecha la unidad 1. Tiene una bienvenida, tiene un título que se llama Saberes Previos, que es aprender todo lo que yo les dije recién. Tenemos que repasar todo eso que hay que repasar, pero medio que repasar y estudiar de nuevo, porque ahora cambió todo, ¿no? Saberes previos que son, no sé si saberes, tenés que aprender de nuevo. Hay un título que dice contrato pedagógico, que es mucho palabrerío, pero en definitiva dice que nosotros vamos a estar dispuestos a enseñarle y ustedes van a estar dispuestos a aprender y a aprobar con un 10. ¿Estamos de acuerdo? Dicho así, rapidito. Y a eso le apuntamos. ¿Estamos de acuerdo? Porque contabilidad, estado contable y con toda la materia de contabilidad tenemos que aspirar a aprobar con 10. Déjense de joder con venir a rendir el examen final y a balbucear. El examen final tiene que ser una conversación entre colegas. ¿Ustedes son colegas? Sí. Le faltan unos tramitos para ser colegas. Ya son colegas. La charla del examen final tiene que ser una conversación, no un tirabuzón de conceptos. Tiene que ser una conversación. Eso es lo que nosotros queremos. El que se sienta a rendir el examen final no nos tiene que dejar hablar a nosotros. Esa es la mejor estrategia para rendir el examen final.
Habla, 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 habla. Cuando vos hablas tanto, el profe quiere que vos termines y te vayas. Vos no es así. Por supuesto, sin guitarrear. El otro día rindió uno. ¿Eh? No, no, claro. No, sin guitarrear, por supuesto. El otro día rindió un muchacho que no trajo solo la guitarra, trajo toda la orquesta. La guitarra, el órgano, el violín. Acá o sabés o no sabés, pero nosotros queremos que el examen final sea, o el oral, el integrador, sea una charla. Sea una charla de café o de mate sobre un tema de contabilidad o sobre un tema de un balance. Traigan un balance y vamos a rendir con este balance. Si total, cualquier balance tiene todos los temas. Cualquier balance que está en el aula virtual, imprímanlo y vengan a rendir con ese balance. O vengan a rendir con el balance del ejercicio integrador, que ahora después le vamos a decir cuál va a ser. Está en el laboratorio. Sí, porque hay que hacer con NUA. Así que eso es lo que dice el contrato pedagógico. Después dice otro título, planificación temporal, ya le mostramos el cronograma de las actividades de este año. Después hay otro título que dice modalidad de trabajo. Y en modalidad de trabajo por ahí, vamos a leer. Dice, todas las actividades, modalidad de trabajo, todas las actividades de este cuaderno de cátedra se entenderán como tareas atinentes al desempeño profesional. O sea, vos hacé esto y lee y cumplí con esto para desempeñarte profesionalmente. Por lo que pretendemos que en cada caso sea resuelto como para comentarlo y analizarlo críticamente, emitiendo una opinión profesional. Se utilizará la bibliografía recomendada o cualquier otra que sea pertinente y que aporte al conocimiento de la disciplina. Se utilizarán todos los medios manuales escritos electrónicos disponibles, haciendo uso del servicio de Internet de la institución o del Internet de ustedes, tanto para las clases como para las instancias evaluatorias, debiendo entender que lo que estás haciendo en el aula es lo mismo que vas a hacer en tu próximo desempeño profesional cuando estés trabajando afuera y tenga todas las herramientas para leer y pueda abrir la RT 54 o todas las leyes, el código y toda la normativa que podés bajar de Internet. Para ello, en este sentido, muchas de las actividades prácticas, como las instancias evaluatorias, serán a Internet abierto o a libro abierto. Vamos a hacer talleres donde ustedes puedan tener el material a mano, como se hace en la calle, de la misma forma como será tu ejercicio profesional próximo. En este sentido, en las actividades de este cuaderno de cátedra, como en las clases, encuentros, seminarios o paneles, en las distintas evaluaciones, recurriremos frecuentemente a distintos casos traídos directamente de la realidad, por lo que buscaremos material cargado por la cátedra en el aula virtual o de artículos periodísticos o de la web desde algunos sitios como por ejemplo la Comisión Nacional de Valores, el Boletín Oficial de la Nación y de la Provincia de Misiones, balances publicados de entidades, la FAPSE, los consejos profesionales, el Banco Central, la Inspección General de Justicia, el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, donde se inscriben las cooperativas, o cualquier otro sitio u organismo que publique información contable y financiera que sea necesario para aplicar los conocimientos adquiridos como casi egresado, que ya sos casi egresado, te falta un año y medio. Donde sea oportuno expresar una opinión desde tu punto de vista profesional o desarrollar un tema. Pretendemos que tu examen sea una charla abierta entre colegas, lo que yo les decía, para intercambiar opiniones profesionales sobre alguno de los temas del programa propuesto. Por ejemplo, la RT60.
Cómanse la RT60 y vengan al examen final y comenten no la RT60 que está en pañales. Nosotros vamos a quedar chochos. A continuación te presentamos el programa vigente de la asignatura y la planificación temporal. A continuación está el programa, que ya lo miramos. Están en la bibliografía todos estos libros nuevos. Y después, más adelante, no sé por qué no salió este numerado. Esta impresión no salió numerada. Uy. Sí. Está el programa de la unidad 1 y después hay actividades. Actividad 1, la contabilidad y su ubicación en el campo del conocimiento. Actividad 2, características generales de la contabilidad y la información contable. Esta actividad tiene un objetivo, un desarrollo y una conclusión. Por ejemplo, el objetivo en la actividad 1, la contabilidad y su ubicación en el campo del conocimiento, los primeros son muy conceptuales. Luego de leer los principales autores sugeridos en la bibliografía recomendada y sabiendo que la disyuntiva en la disciplina es si la misma constituye un arte, una ciencia, una técnica, y leyendo Casal, concluya opinando críticamente lo expuesto por Casal. Actividad 2, características generales de la contabilidad y la información contable. Hay un mapa conceptual. Actividad 3, conceptos básicos. Esto está modificado de lo que estaba el año pasado. Esta actividad tiene como objetivo la ubicación del estudiante para el abordaje de repaso, que no es repaso, de los principales conceptos de materia contable necesarios para el desarrollo de la asignatura. Por ello, te proponemos a conceptualizar dichos conceptos básicos recurriendo a las normas específicas de la NUA, no a los libros, a la NUA, para recordar, que no es recordar, es leer de nuevo, el concepto activo, pasivo, patrimonio neto, ingreso, ganancia, gasto, pérdida, resultado diferido, leyendo los párrafos 22 a 31A de la NUA. Asimismo, leer el glosario de la NUA, donde están algunos de estos conceptos. Además, te proponemos leer un artículo de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires que está publicado en el aula virtual. Y ahí está la página, el sitio web donde está publicado. La Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires es una fundación que existe allá bajo el paraguas de la Bolsa de Comercio. La actividad 4 se refiere a requisitos de la información contable. RT16, marco conceptual, pertinencia, confiabilidad, aproximación a la realidad, todo eso. Y la actividad 5 habla de requisitos de la información contable que tiene como objetivo el análisis crítico sobre el cumplimiento de los requisitos o atributos de la información contable y de las restricciones sobre dos casos puntuales que están publicados en el aula virtual, que son dos balances donde no se cumplen algunas cosas. Por ejemplo, el inciso B es un balance de un consorcio de propietarios que tiene patrimonio neto negativo. Un estado de situación patrimonial, ustedes aprendieron que tiene que tener activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Pero un balance puede tener patrimonio neto, ¿puede el pasivo ser más grande que el activo? Si viene un cliente y te trae una contabilidad y vos terminás la contabilidad y resulta que el pasivo suma más que el activo, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Qué le va a decir al cliente? Sí, está en quiebra. No, todavía no está en quiebra. Quiebra es un instituto jurídico que declara un juez. Todavía no está en quiebra. Todavía no está en quiebra. Está con serias dificultades, pero puede levantar.
Soy el contador y te traen un balance así, al revés. ¿Vas a aceptar ese trabajo y cobrar los honorarios o vas a decir, no, no, yo no me voy a meter en esto? Que vos estás cansado de andar en colectivo. ¿Va a agarrar ese trabajo? Sí, va a agarrar, va a agarrar. A lo mejor no va a poder dormir un par de noches, pero después va a dormir. Nosotros te vamos a enseñar que vos tenés que agarrar ese trabajo y te vamos a explicar cómo tenés que salvar tu responsabilidad. ¿Estamos? Pero para eso necesitamos que ustedes le pongan ficha a estados contables. Estudien estados contables. De esto van a laburar. Cuando cambie el auto te va a acordar de mí. Actividad 6, requisito de la información contable, mirar el boletín oficial de la provincia de Misiones, donde hay un montón de situaciones. Nosotros como estudiantes de cuarto año tenemos que estar acostumbrados a leer siempre los boletines oficiales. Abrí la página de boletín oficial, creo que está abierto. Creo que está abierto por acá. Entre todo eso que está abierto, uno del boletín oficial, uno de los últimos. Por ahí este creo que es. Boletín oficial. Este es el boletín oficial de la provincia de Misiones. Acá estás, bájale. Este es el de hoy. Descargar. Boletín oficial de la provincia de Misiones. Andate a la página de sociedades, página 9 a 12. Todo estudiante de cuarto año de carrera contador público tiene que leer siempre los boletines oficiales. SRL, en sociedades, ¿alguna vez le enseñaron que tienen que abrir esto? ¿Sí? ¿Y que tienen que leer? Disolución. ¿Tenemos que hacer un balance de disolución? Sí. Nosotros le vamos a enseñar a hacer el balance de disolución. ¿Esto qué es? Disolución de... ¿Cómo se llama esta sociedad? La Blanca SRL, que es de Puerto Rico. Peniel SRL, ¿qué es Peniel? Inscripción de cesión de cuotas sociales. Se pelearon los socios, un socio le cedió al otro socio, vendió sus cuotas sociales. Bajá otra vez. Ahí están los socios. La cesionaria es Esmero y la que recibe parece que es esta, Joblonsky. Bajale otra vez. Ahí están todas las cosas que pasan en la sociedad. Mirá quién es el contador. ¿Quién es el contador? Sebas. ¿Quién es Sebas? ¿Ustedes no cursaron impuestos todavía? IVA. A Sebastián Carabén le van a conocer el año que viene cuando cursen impuestos. El hijo de Raúl Carabén, que es el titular de IVA, y Sebas es ayudante de trabajos prácticos. Seguile. Logística forestal. El día de mañana va a estar tu nombre acá. ¿Mm? Logística forestal SRL. ¿Qué es esto? Sesión de cuotas sociales. Esto tienen que leer todos los días ustedes. ¿Vamos? Actividad 7. Requisito de la información contable. Hay varios artículos de varios periódicos y publicaciones de páginas que les propone la actividad 7 que lean. Sobre distintos tipos de balance que tienen problemas o que pasó tal cosa, pero ustedes tienen que interpretar qué pasó para formarse un criterio o una opinión profesional. ¿Estamos? Actividad 8, empresa en marcha. Todos los balances que nosotros vamos a aprender, salvo que le digamos que no es empresa en marcha, se refieren a una empresa que está en funcionamiento y que tiene perspectiva de seguir en funcionamiento en los próximos meses, en los próximos años.
Esta actividad tiene como objetivo la interpretación del concepto de empresa en marcha, empresa en funcionamiento. Para tal propósito, se te sugiere a realizar la lectura de la NUA respecto del concepto vertido en el glosario empresa en marcha. Es aquella que está en funcionamiento y se espera continuará con sus actividades dentro de un futuro previsible. Y B, realizar la lectura de la NUA respecto de los párrafos 14 a 17, premisas fundamentales de empresa en marcha. Y leer un libro que está en la bibliografía y está en la biblioteca, que es de Verón, que es el único autor en la Argentina que escribió bastante bien sobre balances especiales, que es una cosa que vamos a ver ahora en la unidad 2, balances con fines generales y balances con fines específicos. Ahí vamos a aprender qué es un balance de apertura, qué es un balance de transformación, de fusión, de escisión, de receso, de separación de un socio, como vimos acá Peniel, que vendió las cuotas societarias, un balance de liquidación, estados contables e informe de concurso y quiebra. Vamos a abrir el jueves que viene la ley de concurso y vamos a mirar esos artículos que ustedes no se acuerdan. Ustedes ya aprobaron concurso y quiebra, ¿no? ¿Están cursando ahora? Ah, el cuatrimestre que viene. Bueno, vamos a empezar a leer lo mismo. Así que vamos a bajar de internet y yo les voy a explicar. Actividad 9, conceptualización de empresa en marcha, empresa en funcionamiento, también tiene como objetivo leer la NIC 1, que habla de esto, empresa en funcionamiento, la NIC 1. Bajen la NIC 1. La actividad 10 también tiene como objetivo leer boletines oficiales donde hay disoluciones, liquidaciones o quiebras. La actividad 11 se refiere a los segmentos de la contabilidad. La actividad 12, y está referenciado el libro de Palen Acuña del año 2018. Y la actividad 12 se refiere a las resoluciones técnicas. La actividad 13 te invita a leer otro libro, que es un libro de este mismo autor, Flavio Mantován, que se llama Mi Primer Balance, que es uno de los primeros libros que un estudiante de Estado Contable tiene que leer. Mi Primer Balance. Que hay en la biblioteca. Hay en la biblioteca. Y muchos tienen bajado en sus computadoras, muchos compañeros que han cursado en años anteriores de Estado Contable seguro que tienen digitalizado. Así que la actividad 14 se refiere a balance social de la RT36, de la RT60 ahora, la actividad 15 también, y la actividad 16 de estados financieros proyectados. Información del pasado, información del futuro. Y tiene algunos textos sacados de la RT37, del glosario de la RT37. Todo esto te proponemos que estudies todos estos días feriados, que no nos vamos a ver, y nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene. Con todo esto sabido, hacemos un coloquio de todo esto, qué aprendimos, qué no aprendimos, y empezamos con la unidad 2. ¿Estamos de acuerdo? 7:20. ¿Alguna cosa para agregar? ¿Qué? Yo no terminé de preparar la diapositiva de la unidad 2. Sí, terminé, sí. Bueno, vamos a seguir con la unidad 2. Vamos con la unidad 2. Sí, te faltan 40 minutos todavía. Tenés razón, tenés razón. Empecemos la unidad 2.
¿A partir de qué? Eh, si va a estar todo en el aula, subí a la diapositiva. Y va a estar subido ahora. El programa vamos a subir mañana después del... Sí, el cuaderno de cátedra vamos a subir ahora, ya podemos subir. Sí, acá te pasa. Terminé esta mañana. Este, eh, y el programa, vamos a esperar que mañana se reúne el Consejo Directivo a la tarde y ya está, ahí publicamos. Pero de todas maneras, en el cuaderno de cátedra está el programa. Obviamente no está aprobado todavía. Hoy todavía no está aprobado. Se va a aprobar mañana. Bueno, unidad 2. Unidad uno era marco conceptual, los grandes conceptos. La unidad 2, qué normas, qué cosas, qué leyes, resoluciones, decretos, resoluciones técnicas, normas de ARCA, de rentas provincial, de personas jurídicas, de Inspección General de Justicia, de Banco Central, del INAES, de la Superintendencia de Seguros, tenemos que respetar para hacer el balance, para hacer los estados contables. Obviamente dentro del marco conceptual, pero tenemos reglas. ¿Cuáles son las reglas? Marco normativo. Vamos a leer un poquito el programa, por lo menos. El programa de la unidad 2 dice, unidad 2, normas de presentación o exposición contable, conceptos, razones de su existencia. Razones de su existencia porque si no tenemos normas, cada uno hace el balance como quiere. Normas nacionales de presentación o exposición contable. Legales, Código Civil y Comercial, Ley General de Sociedades. Resoluciones de organismos de control. Alcance y obligatoriedad, normas contables legales, entes comprendidos. Y después normas profesionales. Alcance y obligatoriedad de las normas contables profesionales, temas comprendidos sobre presentación de estado contable. Estado contable para fines generales, es lo que yo le decía hoy, o para fines específicos. Normas contables profesionales de presentación y exposición de todos los estados comunes a todos los estados contables. Alcance, unidad de medida, estados contables básicos y complementarios, información comparativa, área, síntesis y flexibilidad, información complementaria, compatibilidad con distintos criterios de medición, referencia al capital a mantener, normas internacionales de información financiera, alcance de las mismas y NIF para pymes. Ese es el programa de la unidad 2. Entonces, estas diapositivas de la unidad 2 ya se pueden publicar también. No. Normas de presentación y exposición son el conjunto de reglas que hay que seguir para presentación de los estados contables. Legales, Ley General de Sociedades. ¿Qué tenemos que saber hoy? El capítulo de la contabilidad, que es en la Ley General de Sociedades, desde el artículo 60 y... ¿Lo pueden googlear ahí? ¿Vos tenés la compu? No, pero todo el capítulo. Son 10, 12, 14 artículos. Ese tenés que saber. Eso tenés que saber. Todo el capítulo de, creo que empieza en el artículo 60, 61 por ahí, hasta el 71, 72 por ahí. Código Civil y Comercial, ese sí no me acuerdo los artículos, pero más o menos anda por el 300 por ahí. Organismo de control, Comisión Nacional de Valores, Banco Central, Superintendencia de Seguros de la Nación e INAES, ¿qué normas les vamos a ir diciendo ahora a medida que avancemos? Son varias y son resoluciones, número que no me acuerdo, no nos acordamos. Las profesionales son las resoluciones técnicas de las FAPSE. Las normas profesionales son las resoluciones técnicas. Y fundamentalmente ahora la 54, no la NUA. Las normas del propio ente emisor y las normas internacionales. ¿Por qué tienen que existir las normas?
porque tienen como objetivo proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera en el periodo que abarcan para facilitar la toma de decisiones económicas. Necesidad de información comprensible y comparable, requisito de la información, atributos y restricciones. Tienen que existir normas porque eso da confianza a los usuarios, sirve para un adecuado análisis e interpretación y brindan información sobre un marco general para la confección de los estados contables, las normas generales y las normas particulares. Ahí, acá están los artículos. La ley, el Código Civil y Comercial no están los artículos, pero más o menos anda por el 300, por ahí. Hoy, ayer, cuando dimos contabilidad intermedia, le dijimos los artículos. Ah, vos ya te había ido. Yo le escribía con el pizarrón porque alguien googleó y me dijo los artículos. ¿Cuáles son los artículos? ¿Googleaste? Ley General de Sociedades, son varios, arranca por ahí por el 61 hasta el 71. La ley de cooperativas, la ley de fundaciones y las resoluciones de todos esos organismos de control. Cada uno tiene resoluciones distintas, otros distintos números. Después vamos a ir viendo cuáles son los números y vamos a ir comentando algunos, los principales. Clasificación según el ente emisor, profesionales, resoluciones técnicas e interpretaciones. Institucionales, las normas del propio ente. ¿Por qué hablamos de que las normas profesionales, hace un ratito le dije, las normas profesionales son solamente las resoluciones técnicas? No, no es así. Me retracto. Las resoluciones técnicas son obligatorias, pero las interpretaciones también son obligatorias. Las interpretaciones están publicadas en la página web de la Federación. En algunas editoriales también viene con las interpretaciones y en otras publicaciones por ahí no viene. Si el librito es muy finito como este, no sé si trae las interpretaciones. No sé si trae. Si no trae, está en la página web de la Federación, las interpretaciones. Y ahora vamos a ver cuáles son. Clasificación según el ente emisor. Normas legales, normas profesionales. Según el emisor, según los sujetos obligados, según la forma de emisión. Es un cuadro sinóptico que está sacado del libro de Paulone. Ese otro libro que está bueno para leerlo. El libro de Paulone, a veces nosotros está bueno para leerlo, a veces nosotros sacamos preguntas de examen del libro de Paulone. Así que léanlo. ¿Mm? ¿Están? Bueno, las interpretaciones. Acá están los artículos, mirá, del Código Civil y Comercial, título 2, persona jurídica. No busque más porque está acá. Artículo 141 y siguiente, el 148, persona jurídica privada, el 151 al 167, el 320 al 331, registro contable, diario, inventario y balance y otros. Todos esos artículos tenemos que saber del Código Civil y Comercial. De la Ley General de Sociedades, artículo 62 en adelante, estados contables anuales, confección de estado contable de moneda constante, detalle de información que debe suministrar el balance general, estado de resultados, información complementaria y la memoria. La memoria tiene un artículo específico. ¿Qué es la memoria? Ustedes ya cursaron sociedades. Dirigida, exactamente, muy bien. Los que cursaron sociedades tienen que contestar lo que contestó el compañero. La memoria es una reseña de todos los hechos económicos y los actos ejecutados por el órgano de administración, lo emite el órgano de administración de una sociedad, puede tener una carilla, 10 carillas o 300 páginas con fotos y gráficos y estadísticas dirigida al órgano volitivo, o sea, a los accionistas o a los socios de una sociedad. ¿Mm? ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Nosotros somos los contadores, internos de la empresa o externos que hacemos la auditoría del balance. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso?
Nosotros no tenemos que, el compañero dice, nosotros tenemos que ver si es cierto o no. Nosotros no tenemos que meter la cuchara en eso. Nosotros simplemente tenemos que informarnos de eso, pero para nosotros eso es información complementaria. O sea, no nos atañe. Por supuesto que si en la memoria dice que se incendió la fábrica y en la contabilidad no está la pérdida por el incendio de la fábrica, obviamente que vamos a abrir los ojos, porque no está contabilizada esa pérdida. Porque medianamente tenés que estar informado de lo que pasó en el ente, porque hiciste la contabilidad, pero a ese asunto no nos invitaron. Nosotros miramos. Sí tiene que meter la cuchara el síndico societario. El síndico societario sí está interesado en leer y opinar sobre la memoria. Que el síndico societario, ya les dije, puede ser un contador o un abogado. Organismo de control. La Comisión Nacional de Valores es el organismo regulador del mercado de capitales. Garantiza la transparencia en los mercados de valores, la correcta formación de precios y la protección de los intereses de los inversores. ¿Cómo se hace el balance de una entidad que cotiza en bolsa? Se hace anualmente, pero se hace balance de periodos intermedios en forma trimestral. Trimestral. Y se hace en función no de la RT 54, sino de la RT 26. Por eso dice la norma que adopta, por ejemplo, eh, por ejemplo, Sindar SA, Clarín SA, que cotizan en bolsa de Buenos Aires, en la bolsa de Buenos Aires, tienen que hacer el balance no con la RT 54, sino con la RT 26. ¿Y qué es la RT 26? Adopción de las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Hacen con las NIF. Y nosotros tenemos que después aprender qué diferencia hay entre las NIF y las normas locales. Después de aprender la RT 54. O sea, primero nos toca aprender todas las 54 y después vamos a comparar con las NIF. El Banco Central también establece normas que son comunicaciones o normativa contable propia para la exposición. La Inspección General de Justicia en la Nación, en la provincia se llama Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público. El INAES establece la resolución 247 que adopta la la RT 24, que ahora no es más RT 24, es el capítulo 12 de la RT 54. Este faltó corregir. Me comí. Ah, hoy 54, capítulo 12. Sí, perdón. Sí, pero la 24 había que sacar nomás. Vamos a sacar la 24 si la 24 no está más vigente. Esquema de normas contables profesionales en la Argentina. Para confección de los estados contables en las normas locales. Si, si es una entidad bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores o el Banco Central, ya le dijimos, se aplica la RT26 con NIF a full, NIF completas. Si no, se puede optar por las NIF o por las NIF para pymes. ¿Qué marco conceptual? El marco conceptual de la NUA es la RT16. O sea, la RT54 modificada por la 56, por la 59 y ahora por la 62. Acá hay que agregar la 62. ¿Agregar la 62 acá? Sí. Porque la 62 agregó el capítulo 12, que es cooperativas. No, pero acá está la cooperativa, capítulo 12. No, entonces no, déjale. Abajo está entes cooperativos. Capítulo 12 de la RT 54, ya le cambié. Y el balance social
RT36, ahí sí cambiarle. Modificar por la 44 y ahora la 60. Para fin de año la 60. No, así no va a ponerle. Así no va a ponerle. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? La NUA tiene el título 1, el título primero, normas generales, fue aprobado en julio de 2022. Después vino la RT56, le agregó el título 2 y el título 3 en junio del 2023. La RT59 ordenó el texto, ordenó, pero sirvió para ordenar nomás. Sigue la RT54 y eso ocurrió en junio del 2024. Y ahora se agregó la RT62, balance de cooperativas, y eso ocurrió en noviembre de 2025. Nuevito, nuevito. Ahí hay otro mapa conceptual que dice prácticamente lo mismo. El marco conceptual, la NUA, la 56 normas específicas, la 26 NIF, la 62 entes cooperativos. Y ahí están las interpretaciones que hoy decíamos. Las interpretaciones están incluidas en la RT54, interpretación 1, 2, 3, 7, 8 y 11. Están en el título 1. Están en el título 1. ¿Cuáles son los capítulos de la NUA? ¿Eh? Bueno, vamos a mencionar los capítulos y cortamos. Eh, del párrafo 1 al 9, introducción. Capítulo 1, cuestiones de aplicación general, los grandes conceptos. Eso ya dijimos que tenemos que leer hoy, ayer. Párrafo 10 a 100. Capítulo 2, procedimiento contable de aplicación general. Párrafo 101 a 200, ahí están las políticas contables, tenemos que leer. Eso tenemos que leer. Capítulo 3, reconocer, medir y exponer o presentar activos. El 3 se refiere a reconocer, cómo reconozco un activo, cómo lo mido, cómo lo presento. Activo por activo, rubro por rubro. Medir, aprendimos en contabilidad superior. Lo que aprendimos, ya aprendimos. Ahora tenemos que aprender de nuevo. Y hoy en estado contable se da por aprendido lo de contabilidad superior. ¿Ya? Júntense y lean, porque eso se da por aprendido. Se da por sabido. Eso que leíamos en el cuaderno de cátedra, saberes previos. Saberes o no saberes en este momento. No saberes previos. Y el capítulo 4 es lo mismo para pasivo y patrimonio neto. Párrafo 449, 519. El capítulo 5, efectos contables de algunas circunstancias, transacciones o contratos. Y el capítulo 6 es específicamente nuestra materia. Normas generales sobre presentación de estados contables. Porque las normas particulares están distribuidas en el capítulo 3 y en el capítulo 4. En el capítulo 6 están las normas generales de presentación, de exposición en los estados contables. Las normas particulares están distribuidas a lo largo del capítulo 3 y 4. El capítulo 7, procedimiento contable de aplicación particular. El 8, reconocimiento y medición de partidas particulares. Ahí hay negocios conjuntos, combinaciones de negocios, consolidación de estados contables, conversión de estados contables. Está todo recontra escrito, recontra especificado ahora, cosas que antes estaban dispersas en algunas resoluciones técnicas, ahora está todo escrito ahí. Eh, Muy desarrollado, muy desarrollado. Así que este año tengo que ponerle ficha de estado contable porque cuando después del primer parcial demos consolidación de estado contable, conversión de estado contable, negocios conjuntos
y combinaciones de negocio, vamos a estar mencionando estos capítulos y leyendo y viendo todo lo nuevo que hay y es un montonazo, es un montonazo. Pónganle todas las fichas al primer parcial porque el segundo parcial va a venir pesado, va a venir pesado. Capítulo 10 era lo que antes era la RT22, contabilidad de empresas agropecuarias. No lo vamos a ver ahora porque eso se da en actuación profesional 2. Lo vemos nosotros en el segundo cuatrimestre. Capítulo 11, estados contables de negocios conjuntos no societarios. Y el capítulo 12, cooperativas. Después tiene un apéndice que tiene norma de transición y después tiene el glosario que son los conceptos, grandes conceptos que están definidos en ese glosario que ya leímos muchos conceptos. ¿Desde cuándo está vigente? En Misiones, resolución 527 del 2022. Estas resoluciones tendrán vigencia con aplicación obligatoria para la preparación de estado contable correspondiente a ejercicio iniciado el 1 de enero del 2025. O sea que si vos sos el contador de una empresa que trabajó en el 2025 y el cierre el 31 de diciembre de 2025, hoy estás haciendo balance con números. Y lo estamos presentando en el Consejo. Y los periodos intermedios comprendidos en los referidos ejercicios, admitiéndose la aplicación anticipada para ejercicio iniciado el 1 de julio del 2024. Y quedamos acá. Cosas que están en la NUA, que son para comentar. El primero ya lo sabemos. En lugar de secciones o de títulos, tiene secciones y tiene títulos y subtítulos, pero tiene párrafos, como si fuera la Biblia, que son versículos. En la Biblia son versículos y en nuestra Biblia son números de párrafos, o si querés llamarle versículo porque los tenés que aprender como la Biblia. ¿Vamos? O sea que en todos estos días feriados leamos nuestra Biblia y todos los versículos que estamos mencionando. ¿Estamos de acuerdo? Me mirá con cara de resignación. No hace falta confesarse. Lee nomás los versículos. Este, nos vemos el jueves de la semana que viene. Quedamos en, quedamos en la diapositiva 19. Le voy a mandar a Juli la... Dale. ¿Espectacular qué? Ahí no. El micrófono. No.